Buenos días, arquitecto. En esta exposición desarrollaremos el análisis de la lectura El triunfo de Cristo. Para organizar la información de manera didáctica e ilustrativa, hemos diseñado un mapa mental radial estructurado en 6 ejes principales, que se leen de manera cronológica. Nuestro mapa plantea una narrativa de transformación, es decir, explica cómo la arquitectura dejó de basarse en la solidez y el confinamiento material provocados por el miedo a las invasiones en el siglo III para convertirse progresivamente en una arquitectura puramente espiritual, mística y dominada por la luz divina en el siglo VI. A través de este esquema demostraremos que cada objeto arquitectónico analizado no es un hecho aislado, sino la respuesta física, espacial y formal a un contexto histórico y teórico determinado. El punto de inflexión y la crisis del siglo III. La historia arquitectónica de este triunfo comienza con una profunda crisis en el siglo III después de Cristo. Tras la caída de la dinastía de los Severos, el Imperio Romano se hunde en una época de anarquía militar, guerras civiles e inestabilidad política absoluta. Al romperse la seguridad en las fronteras por las invasiones de pueblos germanos, como los francos, la arquitectura sufre un cambio radical de funciones. Se pierde por completo la monumentabilidad pública y expansiva del pasado. El objeto arquitectónico que materializa este miedo y vulnerabilidad son las murallas aurelianas, construidas de manera precipitada para rodear el casco urbano y la zona popular del Trastevere. Estas murallas representan el confinamiento de la ciudad. Su función principal fue proteger a la población de los saqueos inmediatos y dar un tiempo valioso al ejército para que pudiera organizar una respuesta defensiva, obligando a la arquitectura a volverse cerrada y protectora. La crisis espiritual y el refugio privado. Este ambiente de caos militar y económico detonó una fuerte crisis espiritual. Los cultos oficiales del Estado romano se trivializaron, es decir, perdieron su valor sagrado. Se volvieron superficiales y rutinarios, dejando de ofrecer un consuelo o una promesa de salvación personal ante la crudeza de la época. Esto provocó que la población volcara su fe hacia los cultos de misterio que prometen una vida eterna. Este giro radical hacia la introspección, la melancolía y el alejamiento de la vida pública se evidencia en el ámbito arquitectónico a través de la Villa de Adriano en Tívoli. Este objeto ya no responde a las necesidades del gobierno central ni a la escala urbana tradicional, por lo contrario, se concibe como un proyecto de retiro privado y melancólico, un refugio individual frente al desmoronamiento del mundo exterior. La arquitectura de la clandestinidad cristiana. Dentro de esta búsqueda de refugio espiritual, el cristianismo primitivo empieza a expandirse con fuerza entre las clases populares, pero bajo un contexto de ilegalidad y persecución estatal. Al no tener permitido construir templos públicos, la comunidad se ve obligada a adaptar la tipología doméstica de la casa romana para sus asambleas secretas, creando la Domus Ecclesiae, cuyo objeto arquitectónico más claro y sobreviviente es Dura Europos, es decir, una vivienda común de la época que por dentro fue remodelada con un baptisterio y muros derribados para albergar las reuniones. De forma paralela, la necesidad de enterrar a sus muertos de manera ordenada y colectiva da origen al desarrollo subterráneo de las catacumbas. En estos espacios ocultos bajo tierra, la arquitectura y el arte se unen mediante una simbología camuflada, utilizando figuras como el buen pastor o Jonás, diseñadas con el único propósito de transmitir mensajes de guía espiritual y reconocimiento mutuo, para actuar con total seguridad sin ser detectados por el Estado. La revolución de Constantino y la Basílica de Asamblea. El panorama cambia drásticamente en el año 212 d.C., con la victoria de Constantino en la batalla del Puente Milvio y la posterior proclamación del Edicto de Milán. El cristianismo deja de ser perseguido y se legaliza y pasa a ser la religión favorecida por el Estado romano. El nuevo contexto político exigía una arquitectura monumental que pudiera albergar a las enormes masas de nuevos creyentes. Por ello se rechazó tajantemente el uso del templo pagano clásico, ya que su tipología estaba asociada a los sacrificios externos y no al espacio interior. En su lugar, el cristianismo adoptó y transformó el modelo de la Basílica Civil Romana. Este objeto arquitectónico era perfecto porque originalmente cumplía funciones administrativas y de asamblea, ofreciendo un gran espacio longitudinal ideal para congregar las multitudes cristianas bajo techo. San Pedro y la arquitectura del poder imperial. El objeto arquitectónico que consolida arquitectónicamente este triunfo del cristianismo en el mundo occidental es la antigua Basílica de San Pedro, en el Vaticano, construido directamente sobre la colina del Vaticano. Este imponente edificio combinaba una función congregacional con una de carácter conmemorativo y cementerial. Al levantarse justo encima de la tumba del apóstol mártir, con sus 5 naves y su escala monumental, la basílica paleocristiana deja de ser un espacio doméstico y escondido para convertirse en la prueba física y visible de la alianza entre la nueva fe y el poder financiero del emperador. Evolución formal, simbolismo y planta centralizada.
Al mismo tiempo que se desarrollaba la basílica, el nuevo orden arquitectónico requería espacios especializados para ritos específicos, como la conmemoración de los muertos y la iniciación ritual. Para los mausoleos y martirios se adoptó la planta centralizada con cúpula y deambulatorio, teniendo como gran referente arquitectónico a Santa Constanza. Asimismo, para el rito del bautismo se consolidaron estructuras de geometría sagrada octogonal, donde las plantas de 8 lados simbolizan numéricamente la resurrección y el nacimiento a una nueva vida. Esta evolución hacia espacios centralizados y bóvedas alcanza su madurez en San Vital de Rávena, un objeto de planta octogonal de 2 pisos donde los muros se revisten de mármoles y mosaicos coloridos, transformando la arquitectura en piedra fría en un entorno de luz que glorifica la teocracia imperial. El esplendor de lo sublime en Santa Sofía. La culminación técnica, teórica y espacial de un triunfo cristiano se alcanza en el siglo VI en el Imperio de Oriente, con la construcción de Santa Sofía de Constantinopla, bajo el mandato de Justiniano. Este monumental objeto arquitectónico logra la proeza de fusionar la dirección longitudinal de la basílica tradicional con una colosal cúpula centralizada, utilizando el sistema constructivo de pechinas para elevar la estructura sobre un espacio cuadrado. El diseño de este espacio se vincula directamente con las posturas teóricas, la filosofía neoplatónica de Platino, quien afirmaba que la verdadera belleza no radica en la apariencia del cuerpo material, sino en el alma espiritual. Arquitectónicamente, esto se traduce en la desmaterialización del espacio. Al abrir una hilera continua de ventanas en la base de la gran cúpula, la luz inunda el templo y genera el efecto visual de que la estructura flota, como si estuviera suspendida de una cadena de oro celestial. De este modo, el objeto arquitectónico abandona la escala humana para alcanzar la categoría de lo sublime, es decir, un espacio inefable que resulta tan grandioso, asombroso y espiritual que supera la capacidad de comprensión del ojo humano, convirtiéndose en la presentación física de la presencia inmaterial de Dios en la tierra. Para finalizar esta exposición, planteamos 3 conclusiones fundamentales que sintetizan la lectura. En primer lugar, el triunfo del cristianismo transformó por completo las intenciones de la arquitectura romana, mutando radicalmente los espacios urbanos desde las fortificaciones cerradas por el miedo en el siglo III hacia los grandes templos diseñados para la congregación y la fe. La transición paleocristiana demostró una enorme capacidad para adaptar y refuncionalizar las tipologías existentes de la Roma pagana. Reconfigurar la basílica civil para convertirla en un espacio de asamblea y al dotar las plantas centralizadas de un profundo simbolismo geométrico, la arquitectura sirvió como el vínculo principal para legitimar el nuevo poder de la Iglesia. El proceso evolutivo de la lectura demuestra que la arquitectura paleocristiana y bizantina logró independizarse de la masa y el peso material. A través del desarrollo técnico de la cúpula sobre pechinas y el uso místico de la luz, el espacio arquitectónico se espiritualizó por completo, consolidando de manera monumental y espacial el triunfo absoluto de Cristo. Muchas gracias.